un tema. Ahorita lo tenían por ahí, pero hay un tema que está, digamos, que en clave poética que yo quiero compartir con usted, porque es el corazón fértil. Es hogar para el Espíritu Santo. El corazón fértil es hogar para el Espíritu Santo. Y yo quiero leerles un texto que yo sé que ustedes me van a decir que es muy conocido, ¿verdad? Porque, bueno, pues de él se predica muchísimo, pero yo lo quiero leer una vez más, haciéndole a ustedes, amada iglesia, la salvedad que quiero detenerme en una parte de esta porción que es a la cual le quiero dar énfasis en esta mañana. Así que les voy a invitar a escuchar en el capítulo 13 de Mateo los versos 1 al 9 y luego 18 al 23. Mateo capítulo 13, 1 al 9 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Y nuevamente la referencia, Mateo capítulo 13 del 1 en adelante, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego 18 al 23 continúa diciendo, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Palabra de Dios. Después de muchos años, Verónica se reencontró con una vieja amiga. Luego de un largo abrazo, Verónica le robó el tiro y le dijo, si no hubiese sido por ti, yo no hubiera perseverado en la fe. ¿Pero cómo así?, le preguntó su amiga. Pues por las veces que te vi enfrentar situaciones difíciles pacíficamente, o cuando me decías que en medio de una crisis hay dos fuertes aliados, el silencio y la paciencia. Pero lo más que me impactó, continuó Verónica, fue verte enfrentar cualquier dificultad con una sonrisa y con tu famosa expresión, yo sabía que esto pasaría. La amiga se quedó pasmada, pues jamás pensó que lo que para ella era parte de su rutina y de su manera de ser, tuviese tanto impacto en otra persona. Y sencillamente vivía y trataba de sacarle el máximo provecho
a cada oportunidad como si Dios mismo me estuviera animando. Este encuentro, amada iglesia, sin duda tan emotivo y movido por la fe, representa una cara de la moneda, pero la otra cara es de la que me gustaría hablar hoy. Porque aunque desde nuestro punto de vista una triste realidad, pero una realidad real es la que Jesús apunta en este texto que no leímos de manera intencional, pero que yo quiero compartir con ustedes porque les dije que quería hacer el énfasis en esa parte del texto que no leímos. Y se los voy a compartir ahora. Dejamos de un lado a partir del versículo 10 y quiero que lo escuchen con mucha atención. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, prosigue su discurso en Mateo 13 y entonces el escritor narra, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, Jesús, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso es que les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Esta, que es evidentemente una palabra fuerte, también es palabra de Dios. Y en este caso me llama la atención por la reflexión sobre el texto, que Jesús se enfrenta al menos a dos tipos de audiencia en un sentido general. Ya luego vamos a ver que dentro de una de las audiencias hay distintas categorías. Pero primero estamos hablando de una audiencia que está dispuesta a escuchar a Jesús de la manera que entiendan. Y por otro lado, hay un encuentro desde mi punto de vista desgarrador para el alma, porque Jesús da cuenta que hay gente que va a escuchar la palabra de Dios, pero que es como si no la escuchara, que no le va a decir nada a esa palabra, que no le van a hacer caso a esa palabra. Y tristemente Jesús pone el ejemplo de la profecía de Isaías para decir que esa gente, fíjese, tanto tiempo atrás, esa gente había perdido la sensibilidad hacia la palabra de Dios. Y uno se pregunta qué texto tan conmovedor y tan aplicable a nuestro tiempo. Ya desde tantos años atrás había insensibilidad por la palabra de Dios. Así que eso no es un asunto nuevo, ¿verdad? Y nosotros estamos hoy en la misma situación que Jesús encontró en el momento en que narró esta parábola.
gente sensible ante la palabra de Dios y gente insensible ante esa misma palabra. Este encuentro, amada iglesia, movido por la fe, me lleva a reflexionar un poco más allá sobre esta palabra, para advertir que el discurso que hacemos desde y para la fe, por ejemplo, nosotros estamos aquí en esta mañana predicando un mensaje que la iglesia, damos por sentado, conoce su trasfondo, porque todos nosotros tenemos noción del contenido de la palabra. Todos nosotros tenemos noción de los temas de la fe, de la esperanza, de lo que es confiar en Dios. Y eso permite tal vez que sea un poco más sencillo, que esa palabra penetre al corazón de la gente. Pero ¿y qué de la gente que está en la periferia del reino de Dios? ¿Y qué de la gente que está afuera, que abiertamente ha presentado un pare a esa palabra de Dios? ¿Qué de esa gente que en ocasiones expresa muy cándidamente que no les interesa nada este asunto de la palabra de Dios? Yo me pregunto en esta mañana, ¿acaso no tendrán la misma oportunidad de venir y disfrutar y saciarse del pan de la palabra de nuestro Dios? Es una pregunta para nuestra reflexión. Y al tratar de penetrar en la mente de una vida a quien le falta la fe, me confieso delante de Dios, se me hizo difícil. Porque mirar la vida desde la perspectiva de la ausencia de fe es un poco complicado. Y me preguntaba, ¿cuáles serán los motivos que lleva a la gente a no creer? Y le invito a la iglesia a hacerse esa misma pregunta, para que desde esa perspectiva a lo mejor sorprendernos de las respuestas. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos tener la oportunidad de sentarnos en un foro con un grupo de personas, ¿verdad?, distanciadas de Dios, para oír los reclamos, para oír las cosas que tienen que decirnos. ¿Qué les parece que nos dirían? Yo pienso que a lo mejor nos hablarían de sus frustraciones. Bueno, cosa que no es ajena a nuestra realidad, porque al cristiano le llegan momentos de frustración, ¿verdad? Pero ¿por qué esa frustración les ha detenido en el camino? Yo me imagino que nos hablarían de la indiferencia ante las cosas de la vida. Me imagino que nos hablarían de las metas sin cumplir. Me imagino que nos contarían de sus tropiezos y de las crisis en la vida, que aunque haya pasado el tiempo, han dejado secuelas en el alma. ¿Les parece o no les parece eso un ejercicio interesante? O gente que nos hable desde su perspectiva atea, para lo cual también tienen el derecho por la libre determinación de la gente creer en quien quiere y de no creer en quien no quiere. Hablarnos de esa experiencia. Oye, ¿qué ha sido Dios para ti? ¿Por qué no crees? ¿Qué te motiva a mantener una ideología apartada de Dios? Porque es posible que esa retroalimentación nos ayude a entender mejor esta parábola, que sin duda debo pensar que más o menos esa era la línea del pensamiento de Jesús. No puedo penetrar la mente de Jesús, pero por el contexto de la parábola
Me parece que Jesús se encontró en un momento en el que se preguntó lo mismo que nos estamos preguntando aquí. ¿Qué pasará con esta gente que ha dejado de lado las cosas trascendentales de la vida? ¿Qué pasará con gente que no tiene la expectativa de un mundo por venir donde reina la eternidad? Y que piensa que en el momento que su cuerpo sea depositado en la tierra, ahí se acabó la realidad de su existencia. Porque hay gente que piensa eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay gente que piensa que con el depositar el cadáver en la tierra, ahí terminó todo. No hay trascendencia espiritual. Y la parábola en la mañana de hoy nos habla de eso también. Una cruda pero triste realidad. O poniéndolo a la inversa, ¿verdad? Una triste pero cruda realidad. Y nos invita a ubicarnos en el otro bando. Recuerdan que les dije que hablábamos de dos bandos, ¿verdad? La gente indiferente y la gente que tiene al menos algún grado de sensibilidad para siquiera prestarle oído a la palabra de Dios. Y en ese grupo es que nos encontramos nosotros. Pero en ese bando también hay clasificaciones que Jesús se toma el tiempo para presentarle a los discípulos. Y les dice, mira, cuando la gente escucha la palabra de Dios y lo hace a través de la ilustración de una semilla, va a encontrarse que hay 4 maneras distintas de recibir esa palabra de Dios. ¿Cuáles son? Las que son como la semilla que es tirada en el camino, que vienen las aves de los cielos y se llevan la semilla. Gente que escucha la palabra de Dios, pero hay un límite para seguir el camino de la fe. Entonces los otros son la semilla que es depositada en terreno pedregoso y que de momento crece y florece y en otro momento es marchitada esa flor. Y están los que alrededor de la semilla crecen abrojos y espinos. Y eso hace que la ahoguen a esa semilla y se pierda el fervor y la esencia que nos ha llevado a creer. Pero entonces dice Jesús que hay una tierra que es fértil. ¿Recuerda lo que les dije, verdad? Al principio, corazón fértil, hogar para el Espíritu Santo. Y dice que hay un terreno fértil en el que la semilla germina y crece y da fruto. Y de nuevo, fíjese cómo Jesús usa las categorías. De nuevo, 3 categorías distintas. 30, 60 y 100 por 1. Yo le voy a hacer la pregunta a usted que me hice yo. La pregunta que yo me hice. ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es mi terreno? Porque tiene que estar en una de esas categorías. Y desde el punto de vista de Jesús, Talia, tú me ayudas a confirmar. Desde el punto de vista de Jesús, yo creo que Él no está lanzando una crítica a aquellos que están en el 30%. No lo creo. Yo creo que es al contrario, que Jesús lo que nos está diciendo, mira, si tú crees un poquito, tú estás en buenos pasos, tú estás en buena dirección, porque se supone que ese 30% que podemos a la luz de los ojos humanos verlo como un poquito de fe, ese % puede ser grande en la presencia de Dios.
Ese por ciento naturalmente podría crecer, sí, pero ese por ciento que consideramos poco, Dios lo puede transformar y hacer que se produzcan frutos. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la palabra de Dios no puede ser solo para alimentar nuestros espíritus, ¿verdad? Y como naturalmente, ¿verdad?, ocurre después de un culto glorioso de la iglesia, salimos llenos de la presencia de Dios, salimos satisfechos y en la plenitud de que hemos tenido un encuentro con Dios. Pero a veces se nos olvida que aquella gente que estaba escuchando a Jesús, a quien no le interesaba la palabra, es objeto también de la misericordia de Dios. Y que a través del fruto que yo produzca, si es 30-30, con ese poquito yo puedo ayudar a transformar este mundo a través de la palabra de Dios. ¿No es eso un reto fascinante, verdad que sí? No niego que la palabra es durísima hoy, ¿verdad? Y que la palabra nos penetra el tuétano de la vida, ¿verdad? Y nos hace sobrecogernos, porque sin duda es una palabra que va al interior de la conciencia, pero también es una alegría muy hermosa saber que como hijos del reino tenemos el compromiso, la responsabilidad de predicar esta palabra, sea con nuestras palabras o con nuestras acciones, porque nunca vamos a saber si algún incrédulo que nos escucha sea conmovido por el poder de Dios. Por eso les preguntaba al inicio de este culto, ¿cuántos han sentido ese toquecito del Espíritu? ¿Verdad? Que nos llega a través de algún elemento del culto. O quizás a través de una manifestación directa del Espíritu que nos dice, aunque estés hoy dolido, mi presencia está contigo. Qué hermosa manifestación tiene la iglesia a través de esa experiencia de adoración a nuestro Dios. Así que, amada iglesia, lo dejo ahí con el objetivo de que usted siga reflexionando en este texto y que sigamos reflexionando que este mundo podría estar distante en términos de tiempo del mundo al que Jesús le predicó, pero cuando lo analizamos a la luz de las motivaciones, de qué es lo que mueve al ser humano para hacer qué cosas en esta vida, nos damos cuenta que somos muy parecidos, y que vamos a encontrar todo tipo de terreno en la vida y que eso, amada iglesia, no nos debe desanimar, porque ya Jesús lo había anticipado. En el reino habrá de toda clase de sensibilidades frente a la palabra de Dios. Así, perdón. Amada iglesia, así que si bien es cierto que el Dios de los cielos es el que riega la semilla en nuestra vida, porque está plasmada en este libro, también es cierto que nosotros somos portadores de esa semilla y que Dios nos invita a contribuir para seguir regándola en este mundo que llamamos perdido, en este mundo que cuántos adjetivos utilizamos para describir. La semilla de la palabra de Dios tiene un fruto garantizado por la misma expresión de Jesús al confirmar en este texto
que esa semilla que Él sembró en tu corazón y que sembró en mi corazón, germinará en la proporción que Él lo determine. Y esto que hemos reflexionado y leído en el libro sagrado es palabra de Dios. Que Él nos bendiga en esta mañana.